El Evangelio nos recuerda también que los hijos no son una propiedad de la familia, sino que tienen por delante su propio camino de vida. Si es verdad que Jesús se presenta como modelo de obediencia a sus padres terrenos, sometiéndose a ellos, también es cierto que Él muestra que la elección de vida del Hijo y su misma vocación cristiana pueden exigir una separación para cumplir con su propia entrega al reino de Dios. Es más, Él mismo, a los 12 años, responde a María y a José que tiene una misión más alta que cumplir, más allá de su familia histórica. Por eso, exalta la necesidad de otros lazos, muy profundos también dentro de las relaciones familiares. Mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Por otra parte, en la atención que Él presta a los niños, considerados en la sociedad del Antiguo Oriente Próximo como sujetos sin particulares derechos e incluso como objeto de posesión familiar, Jesús llega al punto de presentarlos a los adultos casi como maestros, por su confianza simple y espontánea ante los demás. En verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Un sendero de sufrimiento y de sangre. El idilio que manifiesta el Salmo 128 no niega una realidad amarga que marca todas las Sagradas Escrituras. Es la presencia del dolor. El idilio que manifiesta el Salmo 128 no niega una realidad amarga que marca todas las Sagradas Escrituras. Es la presencia del dolor, del mal, de la violencia que rompen la vida de la familia y su íntima comunión de vida y de amor. Por algo el discurso de Cristo sobre el matrimonio está inserto dentro de una disputa sobre el divorcio. La palabra de Dios es testimonio constante de esta dimensión oscura que se abre ya en los inicios cuando, con el pecado, la relación de amor y de pureza entre el varón y la mujer se transforma en un dominio. Tendrás ansia de tu marido, y él te dominará. Es un sendero de sufrimiento y de sangre que atraviesa muchas páginas de la Biblia. A partir de la violencia fratricida de Caín sobre Abel y de los distintos litigios entre los hijos y entre las esposas de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, llegando luego a las tragedias que llenan de sangre la familia de David, hasta las múltiples dificultades familiares que surcan la narración de Tobías o la amarga confesión de Job abandonado. Ha alejado de mí a mis parientes, mis conocidos me tienen por extraño. Hasta mi vida repugna a mi esposa, doy asco a mis propios hermanos. Jesús mismo nace en una familia modesta que pronto debe huir a una tierra extranjera. Él entra en la casa de Pedro donde su suegra está enferma, se deja involucrar en el drama de la muerte en la casa de Jairo o en el hogar de Lázaro. Escucha el grito desesperado de la viuda de Naín ante su hijo muerto. Atiende el clamor del padre del epiléptico en un pequeño pueblo del campo. Encuentra a publicanos como Mateo o Zaqueo en sus propias casas, y también a pecadoras como la mujer que irrumpe en la casa del fariseo. Conoce las ansias y las tentaciones de las familias incorporándolas en sus parábolas. Desde los niños que dejan sus casas para intentar alguna aventura, hasta los hijos difíciles con comportamientos inexplicables o víctimas de la violencia, y se interesa incluso por las bodas que corren el riesgo de resultar bochornosas por la ausencia de vino o por falta de asistencia de los invitados, así como conoce la pesadilla por la pérdida de una moneda en una familia pobre. En este breve recorrido podemos comprobar que la palabra de Dios no se muestra como una secuencia de tesis abstractas, sino como una compañera de viaje también para las familias que están en crisis o en medio de algún dolor, y les muestra la meta del camino, cuando Dios enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor. La fatiga de tus manos.
Al comienzo del Salmo 128, el Padre es presentado como un trabajador, quien con la obra de sus manos puede sostener el bienestar físico y la serenidad de su familia. Comerás del trabajo de tus manos, serás dichoso, te irá bien. Que el trabajo sea una parte fundamental de la dignidad de la vida humana se deduce de las primeras páginas de la Biblia, cuando se declara que Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín de Edén para que lo guardara y lo cultivara. Es la representación del trabajador que transforma la materia y aprovecha las energías de lo creado, dando luz al pan de vuestros sudores, además de cultivarse a sí mismo. El trabajo hace posible al mismo tiempo el desarrollo de la sociedad, el sostenimiento de la familia y también su estabilidad y su fecundidad. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida, que veas a los hijos de tus hijos. En el libro de los Proverbios también se hace presente la tarea de la madre de familia, cuyo trabajo se describe en todas sus particularidades cotidianas, atrayendo la alabanza del esposo y de los hijos. El mismo apóstol Pablo se mostraba orgulloso de haber vivido sin ser un peso para los demás, porque trabajó con sus manos y así se aseguró el sustento. Tan convencido estaba de la necesidad del trabajo que estableció una férrea norma para sus comunidades. Si alguno no quiere trabajar, que no coma. Dicho esto, se comprende que la desocupación y la precariedad laboral se transformen en sufrimiento, como se hace notar en el librito de Ruth, y como recuerda Jesús en la parábola de los trabajadores sentados en el ocio forzado en la plaza del pueblo, o cómo él lo experimenta en el mismo hecho de estar muchas veces rodeado de menesterosos y hambrientos. Es lo que la sociedad está viviendo trágicamente en muchos países, y esta ausencia de fuentes de trabajo afecta de diferentes maneras a la serenidad de las familias. Tampoco podemos olvidar la degeneración que el pecado introduce en la sociedad cuando el ser humano se comporta como un tirano ante la naturaleza, devastándola, usándola de modo egoísta y hasta brutal. Las consecuencias son al mismo tiempo la desertificación del suelo y los desequilibrios económicos y sociales, contra los cuales se levanta con claridad la voz de los profetas, desde Elías hasta llegar a las palabras que el mismo Jesús pronuncia contra la injusticia. La ternura del abrazo. Cristo ha introducido como emblema de sus discípulos sobre todo la ley del amor y del don de sí a los demás. Y lo hizo a través de un principio que un padre o una madre suelen testimoniar en su propia existencia. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Fruto del amor son también la misericordia y el perdón. En esta línea es muy emblemática la escena que muestra a una adúltera en la explanada del Templo de Jerusalén, rodeada de sus acusadores, y luego sola con Jesús, que no la condena y la invita a una vida más digna. En el horizonte del amor, centrar en la experiencia cristiana del matrimonio y de la familia, se destaca también otra virtud, algo ignorada en estos tiempos de relaciones frenéticas y superficiales: la ternura. Acudamos al dulce e intenso Salmo 131. Como se advierte también en otros textos, la unión entre el fiel y su Señor se expresa con rasgos de amor paterno o materno. Aquí aparece la delicada y tierna intimidad que existe entre la madre y su niño, un recién nacido que duerme en los brazos de su madre después de haber sido amamantado. Se trata, como lo expresa la palabra hebrea gamul, de un niño ya destetado, que se aferra conscientemente a la madre que lo lleva en su pecho. Es entonces una intimidad consciente y no meramente biológica. Por eso el salmista canta: «Tengo mi interior en paz y en silencio, como un niño destetado en el regazo de su madre». De modo paralelo, podemos acudir a otra escena, donde el profeta Oseas coloca en boca de Dios, como padre, estas palabras conmovedoras: «Cuando Israel era joven, lo amé. Yo enseñé a andar a Efraín, lo alzaba en brazos,
con cuerdas humanas, con correas de amor lo atraía. Era para ellos como el que levanta un niño contra su mejilla, me inclinaba y le daba de comer. Con esta mirada hecha de fe y de amor, de gracia y de compromiso, la familia humana y de Trinidad divina, contemplamos la familia que la palabra de Dios confía en las manos del varón y de la mujer y de los hijos para que conformen una comunidad de personas que sea imagen de la unión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La actividad generativa y educativa es, a su vez, un reflejo de la obra creadora del Padre. La familia está llamada a compartir la oración cotidiana, la lectura de la palabra de Dios y la comunión eucarística para hacer crecer el amor y convertirse cada vez más en templo donde habita el Espíritu. Ante cada familia se presenta el icono de la familia de Nazaret, con su cotidianidad, hecha de cansancios y hasta de pesadillas, como cuando tuvo que sufrir la incomprensible violencia de Herodes, experiencia que se repite trágicamente todavía hoy en tantas familias de prófugos desechados e inermes. Como los magos, las familias son invitadas a contemplar al niño y a la madre, a postrarse y a adorarlo. Como María, son exhortadas a vivir con coraje y serenidad sus desafíos familiares tristes y entusiasmantes, y a custodiar y meditar en el corazón las maravillas de Dios. En el tesoro del corazón de María están también todos los acontecimientos de cada una de nuestras familias que ella conserva cuidadosamente. Por eso puede ayudarnos a interpretarlos para reconocer en la historia familiar el mensaje de Dios.